José Dantes está con nosotros esta noche, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además secretario de Asuntos Jurídicos. Hablemos de política, pues, y de lo que ha dicho el presidente de la República durante el día de ayer respecto del fideicomiso de Punta Catalina y además que ya hay reelección en el PRM. Vamos a verlo desde la moneda contraria. Antes, cuando era para picotear al PLD, ya vamos al PRM. Ahora, para analizar lo que pasa, vamos a llamar al PLD, ¿por qué no? José Dantes. No es lo mismo, Ciertamente. la cantera, porque ustedes cogieron su, digamos que su estrujón un tiempo, pero Así ya es. empiezan a estar más tranquilos. Bueno, y nos hemos dado cuenta que realmente la gran mayoría de las críticas que nos hacían son fallas que ellos mismos están repitiendo, pero en doble y en triple dimensión. Sí. O sea que realmente no se correspondía. La plataforma sobre la cual ellos montaron su campaña electoral se ha ido prácticamente desmontando, se ha rasgado ese velo de mentiras hasta tal punto de que han tenido que precisamente echar para atrás una serie de medidas porque se han dado cuenta de que las cosas no eran como ellos las denunciaban. ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, me refiero a prácticamente la gran mayoría de las políticas públicas que ellos criticaban. Se han dado cuenta que si no la continuaban, el Estado se paralizaba. Por ejemplo, los contratos del AC-130, de los asfaltos. Del asfalto caliente. Del asfalto caliente. Vamos a decir, todos los servicios para las escuelas públicas, los servicios de la misma instituciones que ya lo hacían de manera virtual, todo eso que ellos vivían criticando y que hoy se habla como parte de una mesa temática en el marco del diálogo nacional, como parte de la transparencia y la institucionalidad o la digitalización de los servicios públicos, ya eran una serie de las políticas públicas que tenían años implementándose, pero que hoy día todos esos tipos de servicios públicos se han deteriorado a un grado máximo. O sea, que nos hemos dado cuenta de que realmente lo primero es que solamente criticaban por criticar y dos, que han ido sustituyendo a técnicos que estaban lo suficientemente entrenados desde hace muchos años para poder llevar a cabo todos estos trabajos y que lamentablemente por la politiquería, por el simple hecho de no ser miembros de ese partido, lo han sustituido por gente que no tiene capacidad. Y de ahí se ha visto el deterioro en los servicios públicos, básicamente. Hablemos de Punta Catalina. Sí. El discurso de ayer del presidente de la República fue para decirle a la gente que él había escuchado los comentarios que había hecho la sociedad civil y que él entendía que ante tantos cuestionamientos, inclusive usó la palabra ignorancia, ante quizás esa ignorancia de las personas que habían criticado, él prefería pedirle al Senado devolver el proyecto, someter un proyecto de ley donde se presentara la figura del fideicomiso público y entonces revisar el proyecto, si había cosas que corregir y luego entonces someterlo, pero que esta vez los diputados lo lean, porque la vez pasada no lo leyeron. Sí, pero yo creo que por lo que él dijo, quien muestra la ignorancia es el número uno, porque los fideicomisos públicos no están aquí regulados por ley. Entonces, él hacía referencia cuando le preguntaron que qué él consideraba que estaba pasando con el contrato que se había sometido al Congreso Nacional, que de qué contrato era que se estaba discutiendo, que eso no era un contrato. Primera ignorancia. Número dos, no hay un marco legal que regulara esos fideicomisos públicos. ¿Por qué? Porque la ley 189-11 regula los fideicomisos privados. El reglamento de esa ley sí te define lo que es un fideicomiso público, pero no te lo regula. Por vía de consecuencia, ese contrato es ilegal. O sea que en todo caso, reitero, la ignorancia es de él y de quienes hicieron ese contrato. Porque aunque él y de diga, los diputados que aprobaron sin leer, ¿no? Sí, claro, ciertamente también, pero yo quiero partir desde el autor del contrato, que es el fideicomitente, que es el Estado Dominicano, que él lo representa y se hace representar por un ministro, donde él mismo
dice que en ese contrato no hay resquicio de que se fuese a privatizar Punta Catalina. Bien, ahora, cuando ese comité técnico que se crea en ese contrato tiene la facultad de asumir deudas en préstitos y de ellos mismos crear las condiciones y los términos de esas deudas, ese patrimonio fideicomitido, que ya no es parte del Estado, sino del fideicomiso por los 30 años que ha sido creado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esas deudas que se hayan tomado a cargo de ese patrimonio estatal, solamente va a regresar ese patrimonio una vez se hayan saldado las deudas. O sea, que si Punta Catalina tiene un costo o un precio o un valor, que son tres términos totalmente distintos, vamos a decir de 3.500 millones de dólares, y en los 30 años ese comité técnico compuesto por 5 miembros, 4 de los cuales son del sector privado, por lo tanto no les duele el interés público, asumen deudas por 3.200 millones de dólares, a la hora de retribuir el patrimonio al Estado, ¿cuánto le quedaría? 300 millones de dólares. Entonces, ciertamente, no hay una privatización, hay una enajenación del activo más importante que tiene el pueblo dominicano, que son esas dos centrales. ¿Ha cambiado la percepción que tenían las autoridades que ahora son gobierno, que antes eran oposición, sobre la termoeléctrica Punta Catalina? A pesar de que el presidente de la República en ese discurso de ayer ha pedido una auditoría, dijo que 3 auditorías, una de ellas a la Cámara de Cuentas, o a la Cámara de Cuentas en sentido general, no se sataniza de la misma manera a Punta Catalina. ¿Sienten ustedes desde el Partido de la Liberación Dominicana que los han redimido, que la percepción ha cambiado? ¿Cómo los reciben ustedes ahora? Sí, sí. O sea, lo que hemos visto es un reconocimiento de que lo que se había planteado, lo que se había presentado, era cierto. Cuando el hoy ministro de Minas planteaba en la campaña que Punta Catalina costaba más de 3.000 millones de dólares, pero en el contrato que él firma lo hace por 2.454 millones, entonces se está reconociendo que lo que él dijo era mentira, número uno. Número dos, es otra cosa que se cuestiona de ese discurso que él ayer dijo. ¿Cómo es posible que tú aportes un patrimonio del Estado a un fideicomiso por 30 años y tú me digas luego que lo vas a auditar? Entonces significa que tú lo habías aportado sin haber hecho ese proceso, o tomaste como bueno y como válido la auditoría que ya se había practicado. Entonces sí hay, vamos a decir, en este caso un reconocimiento de que lo que se hizo en la gestión pasada estuvo correcto. Y esa, vamos a decir, esa amenaza que él quiso decir de manera media velada, de que se van a hacer las auditorías que sean necesarias para que todo quede claro, pues que vengan las auditorías, que vengan las auditorías. ¿Por qué? Porque estamos totalmente claros de que si hubo transparencia en un proceso fue en ese. El que se jacta de hablar de transparencia, el contrato menos transparente que se ha sometido al Congreso Nacional es el contrato de ese fideicomiso de Punta Catalina. ¿Por qué? ¿Por qué no es transparente? Bueno, por el simple hecho de los siguientes elementos. Número uno, te crea un comité técnico con amplias facultades, sin un régimen de incompatibilidades, con facultad de endeudar el patrimonio fideicomitido hasta el 100%, pedir presupuesto general y no solamente eso, designar el auditor externo, crear su régimen de compras y de contrataciones, crear la unidad de la gerencia, crear la persona o el grupo que operaría la planta, y todo esto sin ningún tipo de fiscalización. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Quién en el Estado es el responsable de velar porque se cumplan con los procedimientos? Número uno. Dos, si bien se quiso decir que no había una privatización ni una enajenación, porque todo esto iba a ser bajo el amparo, bajo la sombrilla de la fiduciaria del Estado, de la fiduciaria del Banco de Reservas, no es menos cierto que ese comité técnico tiene la facultad exclusiva y amplísima de sustituir cuando quisiera, sin causa y sin justificación, la fiduciaria.
O sea que hoy la fiduciaria podía ser la fiduciaria del Banco de Reservas, pero dentro de 7 meses podía ser cualquier otra fiduciaria privada. Entonces, siempre esto fue realmente un discurso de medias verdades. No solo el que él dio, sino el que dieron sus funcionarios para tratar de defender un discurso que era y un contrato que es indefendible, que no es que hay que posponerlo. No hay que posponerlo. No, hay que se puede retirarlo. aprobar. No, hay que retirarlo. No presentarlo más. Hay que retirarlo. No, se puede presentar una nueva versión, pero hay que retirar, exactamente, pero hay que retirar el que está en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ya ese fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué ocurre? Si en el marco del CES se dan discusiones que modifiquen sustancialmente los términos y las condiciones de ese contrato, ¿qué se piensa hacer? No pueden haber dos contratos paralelos. Entonces, él tiene responsablemente que mandar una carta al Senado donde se pida el retiro de ese contrato que para él no era un contrato. No era un contrato. Para él. Quiero preguntarte brevemente qué piensan ustedes que está pasando con los combustibles, ya que la gente dice que los está pagando más caro. He visto varias informaciones en redes sociales de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que dicen que antes lo pagaban más barato, pero la gente estaba al grito con la gasolina, con el PLD también. Claro, pero cuando tú te pones a ver los precios internacionales del crudo en el 2008 y en el 2009, eran 30 y 40 dólares más caros, y aún así el precio del galón, tanto de la gasolina premium como de la regular, como el gas licuado, era 30 y 40 pesos menos que lo que es hoy. Entonces, ¿a qué se atribuye que si el petróleo está menos caro que en el 2008, los precios estén más caros? Es igualmente lo que pasa con la inflación. Se quiere decir que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que realmente es por los factores exógenos. Sí, es cierto, por un lado es así. Ahora, ¿por qué razón, si es un fenómeno mundial, la República Dominicana está en el tercer país del continente con una mayor inflación por encima de Haití, de Buenos Aires y de Caracas? O sea, los 3 países con más inestabilidad económica. Eso quiere decir que hay un mal manejo de la economía. Veía aquí a mi antecesor que hacía justamente referencia que en 3 meses ya había la tasa del Banco Central, se había vuelto a elevar por 50 puntos más, de 4.50 a 5 puntos. Eso quiere decir que los préstamos van a estar mucho más caros. Eso quiere decir que el dinero líquido va a estar mucho más caro. Y si ciertamente eso es una de las medidas para contraer la inflación, no es menos cierto que no es suficiente para controlarla. ¿Qué recomiendan ustedes entonces? Bueno, realmente la gente dice que la comida está cara, que la gasolina está cara, que no le han subido los sueldos, el dinero no le da. Exactamente. Y hay inflación, producto de la misma situación económica internacional, de la pandemia, el dólar, etc. Porque lamentablemente no saben gobernar. Todos estos préstamos que han ido tomando, lamentablemente, para gastos de capital, no se invirtieron. Lo que hicieron fue tomar dinero prestado, como que tú vayas a un banco, tú tomes un préstamo y tú lo guardes ahí. Tú vas a pagar los intereses de ese préstamo, pero mientras tanto, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero que está ahí frisado, se suponía que debía insertarse en la economía nacional, en la productividad nacional, para motivar a que el consumo se pudiese mantener y que los precios y esa demanda y esa demanda de los productos pues se mantuvieran estables durante un tiempo X, hasta tanto se pudiera paliar la situación en sentido global. Pero no lo han sabido hacer. Lo que han hecho es tomar todos estos préstamos, tanto que ellos criticaban los préstamos, en 2 años prácticamente han tomado lo que nuestra gestión había tomado en 8 años, pero no se ve la inversión de capital, porque si bien es cierto que en los 8 años nuestros hubo muchos préstamos, ahí están las carreteras, ahí están las estancias infantiles, ahí están las escuelas públicas, ahí están los acueductos, ahí están todas las obras con las cuales fueron financiadas a través de esos préstamos. Ahora yo quiero que alguien me diga, que me indique una obra que tenga el sello de este gobierno, que no hayan sido los 4 palitos de Montecristi que pusieron en el morro, que no podemos saber el costo por el simple hecho de que hay un banco que está siendo utilizado como la caja chica del gobierno
para no cumplir con la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. ¿Eso pasaba antes? No, no. ¿Por qué? Porque las instituciones llevaban a cabo sus procesos y estaban las apropiaciones presupuestarias desde la Dirección General de Presupuesto. Ahora, para que no haya un cuestionamiento y como a los bancos tú no les puedes pedir las informaciones de las inversiones que ellos hacen, entonces hacen uso de ese banco para financiar proyectos, como el caso de ahora Fitur. Fitur fue una gira nacional, hubo más de 300 personas y nuestro partido en esta semana está pidiendo a todas las instituciones que en virtud de la ley de libre acceso a la información pública nos den las informaciones de quiénes fueron las delegaciones de las instituciones que fueron, en qué calidad fueron, porque ahí vimos gente que no tiene nada que ver con el tema turismo. Entonces, ¿En el PLD se llevaban también una cantidad de gente que no tenían que ver con... Mira, yo no sé si en el PLD se llevaban una gran cantidad de gente. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que vamos a ver cómo se financió todo este bacanal, porque ahí realmente nosotros vimos más de 200 personas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema turismo y estaban allá. Viajaron en primera clase, porque ese es otro tema. Por un lado dicen una cosa y por otro lado con el populismo tratan de convencer a los incautos que se van en clase económica. ¿Quiénes viajaron en primera clase? El presidente tuvo que pagar la diferencia de su ticket. Gran cosa. El ministro de la presidencia también. Ajá, y los fines de semana andan en los pueblos con 15 jipetas de 8 cilindros gastando más de 15,000 pesos de gasolina. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el ahorro? O sea, realmente es un aspecto, vamos a decir, mediático para tratar de convencer a aquellos incautos. Pero realmente ese es el problema de estas finanzas públicas. No, la reforma fiscal que lamentablemente no se pudo pasar se está dando con la inflación, con la factura eléctrica y con los precios no solamente de los alimentos, sino de las materias primas. Los precios de la construcción están por las nubes, la funda de cemento anda por los 450 pesos, cuando en agosto del 20 estaba en menos de 300 pesos. ¿Por qué razón? Si el cemento es un producto que se produce aquí, ¿tiene que ver con la pandemia también y con los fletes? Absolutamente no. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que este es el mismo patrón de gobierno de las gestiones del PRD, hoy PRM, que lamentablemente, por alguna razón, descalabran la economía nacional y el sistema productivo nacional. José Dantes, miembro del Comité Político, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, vino con su ametralladora. Gracias. Para nada. Siempre Simplemente las bienvenido, verdades. CDN. Muchísimas gracias, Yulisa. Buenas noches.